Bien. Bueno, hablamos de lo que no se anunció. Viste que siempre es lo que no se vio en tal fiesta, tal cosa. Bueno, acá los anuncios, que no hubo anuncios. Así, No es alegría, como en una fiesta, sino todo lo contrario. Y por algo el ministro de Economía, Luis Caputo, no lo hizo durante su mensaje grabado, que fueron 10 puntos en concreto, donde sobresalía la devaluación del peso hasta llevarlo a los 800 pesos. Pero claro, después publicó el Ministerio de Economía un cuadrito que a simple vista podía no decir nada, pero decía un montón. Como por ejemplo, reformas profundas que se vendrían, entre ellos la anulación de la ley de movilidad jubilatoria. Una de las más importantes, lo ponemos en primer lugar porque de esa manera lo que está diciendo el gobierno es que se ahorraría 0,4% del PBI, ¿no? Y a partir de ahí los aumentos se darían por decreto. Al darlo por decreto, obviamente va a ser mucho más bajo de lo que daría justamente esa ley de movilidad que de todas maneras estaba dando abajo. O sea, sí, ya estaban. Por eso el ¿alguien bono que le entregaban todos los sentirse meses, esperanzado de que como va a haber aumentos por decreto, eso va a hacer que le ganen y que no haya un ajuste? No, porque lo dijo el propio cuadro del ministro de Economía. Hay un ajuste en las jubilaciones y es del 0,4%. De hecho, hoy fue uno de los temas de la conferencia de prensa del portavoz oficial. Eso también va a impactar en la asignación universal por hijo, porque la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo también se actualizaba a partir de la ley de movilidad jubilatoria. El gobierno dijo, la vamos a duplicar, pero ¿sobre qué porcentaje? Sin el aumento de la movilidad. Bueno, otro de los ajustes que el ministro no contó, restablecer el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. También es el mismo porcentaje de ajuste, 0,4 del PBI. Acá hay una diferencia todavía con Javier Milei, porque está en una encrucijada el propio presidente, que fue el que lo votó, ¿se acuerdan? Y Juntos por el Cambio en ese momento les dijo... Es un delincuente el Estado si cobra impuestos a las ganancias y ese tipo lo destrozó, digamos. Lo destrozó exactamente. Juntos por el Cambio en ese momento en campaña que votó en contra. Dijo, miren, Javier Milei está votando con el kirchnerismo, que fue el promotor de sacar o de rebajar en realidad ganancias para los trabajadores. Bueno, Caputo está convencidísimo y así se lo dijo a los economistas que ayer lo visitaron en el Palacio de Hacienda. Esto tiene que pasar por el Congreso. Porque hay una ley. Porque es impositivo, claro. Es una ley, pero además es impositivo. Impositivo no se puede hacer por decreto de necesidad y urgencia. Y acá hay una artimaña, una suerte de extorsión a los gobernadores. Los impuestos que sube Javier Milei, sí, Javier Milei sube impuestos según los primeros anuncios, aunque parezca sorpresivo, es así. En general los que sube son los que recauda solamente la nación y los impuestos que bajan son los que son coparticipables. Entonces ahí obviamente con las provincias, más el anuncio de que no va a haber obra pública ni tampoco transferencias discrecionales a las provincias, bueno, eso va a hacer que ante la necesidad los gobernadores le terminen votando a favor esta vuelta del impuesto a las ganancias. Seguimos repasando lo que no dijo el ministro, la quita de subsidios, que va a ser a partir del 1 de enero. Eso estaba la quita de subsidios, pero no estaba la fecha. Hoy se conoció la fecha. Sí. Un blanqueo de capitales, también otra de las medidas. A mediano plazo es esto, ¿no? Clásico de todos los gobiernos, y está bien, porque los gobiernos tienen que recaudar, de eso viven los estados. La suba de las retenciones al 15% para todos los productos, menos para la soja, que va a quedar el poroto de soja pagando el 33%. Los productos industrializados pagan un poquito menos, pero es lo único que queda ahí. El resto suben, por eso el malestar también del campo. Esto es lógico, no se puede devaluar en la magnitud que se devaluó sin, por otro lado, quitarle la rentabilidad que el campo iba a tener. Y un adelanto también de bienes personales para una mayor recaudación, otra de las medidas que el ministro no dijo. La suba del impuesto país, otra vez Javier Milei anunciando una suba de impuestos del 7,5 al 17,5%, que es todo de la nación y no se coparticipa, y que eso va a encarecer las importaciones, por eso el efecto que va a tener en la economía, ese dólar que les contábamos hoy, importador, que va a quedar 940 pesos. La prórroga del presupuesto 2023, no lo dijo tampoco Caputo, pero si uno mira el cuadro se da
da cuenta y por lo que dijo respecto de que no se van a actualizar los programas sociales del Potenciar Trabajo, que se va a basar en lo presupuestado en el 2023, todas las partidas, estamos hablando de salud, de educación, de justicia, se van a regir por el presupuesto 2023, con lo cual, por la inflación altísima que va a haber, se van a licuar completamente y eso es un tremendo ajuste de los gastos del Estado. Hoy Carlos Melconian habló, no es más el plan motosierra, es el plan licuadora. Bueno, justamente por esto, porque no se suben ninguno de los gastos del Estado. Y además un congelamiento del salario mínimo vital y móvil, que es lo más probable a partir también de lo que dijo el propio ministro de Economía respecto de los planes sociales, que como están atados a la evolución del salario mínimo vital y móvil, al mantenerse con los valores actuales del presupuesto 2023, está claro que el salario mínimo tampoco se va a mover. No es oficial, todavía no se anunció, pero es lo más probable que se termine congelando. A ver qué decía el vocero presidencial Manuel Adorni con respecto a las jubilaciones. Usted hacía alusión a una reducción del gasto en jubilaciones y pensiones del 0,4%. Teniendo en cuenta que ustedes pretenden modificar, dar aumentos por decreto, ¿los jubilados van a volver a perder contra la inflación y más avisorando que se viene todavía una espiral inflacionaria? Sí, nosotros lo que pretendemos no es dar aumentos discrecionales porque se nos ocurre, sino que el objetivo es terminar con un esquema jubilatorio que claramente ha transformado a los jubilados en personas con muchísimas necesidades. Las jubilaciones son jubilaciones de muy bajo nivel y que claramente el objetivo es mejorarlas. Por supuesto que lo que se espera es que la inflación vaya en que siga su tendencia incremental. Y acá los jubilados iban a seguir perdiendo mucho más de lo que venían perdiendo. Por eso es que uno, indefectiblemente, cuando quiere cortar con esquemas perversos, tiene que tomarse la atribución de corregir por algún otro método.